comenzar este conversatorio muy especial y muy particular de parte nuestra, Grupo Cosmopolita, que en realidad para quienes por ahí no nos conocen mucho, la idea es un grupo de santafesinos que decidimos constituirnos como grupo a los efectos de producir este tipo de espacios para discutir temas que interesen, inclusive no con la rigurosidad académica de una universidad, sino en el término más coloquial, que significa entender los temas y poder discutirlos. Así que tengo que agradecer a ustedes que estén, a la universidad por la posibilidad de poder utilizar este espacio, al doctor Beltramino, que yo lo voy a presentar. Yo voy a leer un poco el currículum que me mandó el doctor, que dice, hacelo simple. Dice, vamos a tratar de hacerlo simple. Dice que nació en Ceres, provincia de Santa Fe, médico de la Universidad Nacional de Córdoba en 1972, pediatra del 73 al 20. Creo que en ese momento tiene que haber sido pediatra de varios hijos de los que están acá presentes, por lo que he escuchado inclusive. Fue director de docencia e investigación del Hospital de Niños Dr. Alasia. Publicó 30 trabajos en revistas científicas con comité evaluador. Es autor de libros de seres y humanos, de seres, y con C y con S. Niños con parásitos, y la penúltima palabra, que es este libro, que es el último que hizo el doctor, que tiene olor a recién hecho, que para quien le interese está en Alicia Libros y en Ferrovia. Y es miembro honorario de la Sociedad Argentina de Pediatría. Hasta ahí el currículum que él me mandó. O si no, me puso algo más. Me dice, o bien breve, médico pediatra nacido en Ceres. Nada más. Así que con la temática esta de las vacunas, que nosotros creímos que era un tema importante, no solamente por la importancia en sí misma de la vacuna, sino en este momento especial del año, que es cuando comienza todo el periodo de vacunas, y con la problemática que hay, inclusive, por lo menos en Santa Fe, no lo sé el resto del país, que estamos entrando en pleno periodo de gripe y no se consiguen vacunas, pero es interesante. De cualquier manera, pensamos que el primer conversatorio de este año del grupo esté destinado específicamente tema vacuna para los niños y las decisiones propias o las decisiones en común, y la importancia de cada una de ellas. Así que, doctor. Gracias, Julio. Bueno, hace un tiempo la ministra de Salud, Ciancio, dijo que un poco preocupada por la caída en las tasas de vacunación y la posibilidad de que reaparezcan nuevas enfermedades, habló un poco que la gente había perdido la percepción de la gravedad de las enfermedades, o se había olvidado de las enfermedades. Un poco la charla de hoy es para mostrarle cuáles eran esas enfermedades que veíamos en los 70, en la época que no existía la cantidad de vacunas que después hubo. Voy a contar historias viejas, algunas viejísimas, y trataré de no aburrir. Por favor, la primera. Me resulta más cómodo así. Esta no es vieja, esta es bien nueva, es del 11 de marzo del 2026. Francesca es una nena de 5 años que es de un pueblo que queda a 60 kilómetros de Santa Fe, ingresó a nuestro hospital de niños con una dificultad marcada para tragar y con espasmos musculares.
2 días antes estaba sana, o sea que era una enfermedad aguda, y los médicos se plantean, bueno, parece una infección, ¿será por virus o bacteria? Esto que es muy común de todos los días, este planteo, en realidad por 2000 años no fue así. La otra. A este hombre, que no era médico, era un vendedor de telas holandés, Anton, que era muy meticuloso y se entusiasmó puliendo vidrio, y pulía para ver bien el tramado. El objetivo de él era ver el tramado de las telas que compraba y vendía. Pero bueno, ya que estaba con esos vidrios, terminó inventando el primer microscopio y se le ocurrió mirar agua de un pantano y vio parásitos. Hizo una asquerosidad, se raspó el sarro de las encías y miró y vio bacterias, que no le llamaba bacterias sino animáculos. Y hizo algo más todavía, se le ocurrió que eso le podía interesar a la Sociedad Científica de Londres, que era la meca de la ciencia. Como en ese tiempo la ciencia se escribía en latín, le pidió ayuda a un médico amigo, y esos dibujos que el tipo hizo es de lo que veía. Hasta ese momento, por 2000 años, las enfermedades eran por generación espontánea, o sea, nadie hablaba ni sabía que existía esto, ni tampoco después que él encontró esto se lo asoció que esto podía producir enfermedad. La otra. Estos dos personajes, el alemán Koch y el francés Pasteur, realmente revolucionaron la medicina. Durante 2000 años las enfermedades eran por las miasmas, por el paludismo, que ahora sabemos que es un mosquito que transmite un parásito que se llama Plasmodium. En realidad, en ese tiempo se creía que era por el mal aire que venía de los pantanos, y por eso malaria se le sigue llamando, y paludismo, el paludus quiere decir pantano. Bueno, estos tipos dijeron que lo que había encontrado aquel vendedor de tela podía enfermar y producir enfermedades y podía llegar a matar a un hombre, lo cual causó el repudio de la comunidad científica de entonces, porque les parecía ridículo que algo microscópico pudiera matar a algo tan importante como un ser humano. Y no se quedaron en eso, sino que inmediatamente trataron de buscar la forma de evitar las enfermedades. La otra. Y hay dos grandes vías. Una, en tratar de encontrar la bala mágica, que era un antimicrobiano que matara a los microbios sin matar al paciente. Que se dan cuando el paciente ya está enfermo, por ejemplo, los antibióticos, los antiparasitarios, y directamente elimina y se recupera. De lo que vamos a hablar hoy no es de esto, sino de esto que se usan en pacientes que están sanos y a los cuales se les inyecta o un virus o bacteria que esté debilitada o que esté muerta, o un pedacito de esa bacteria, que es para entrenarlo al sistema inmune. El cuerpo crea defensas y memoria para que cuando entren los futuros microbios, el paciente no se enferme. Ese es un poco lo que ellos se plantearon. La otra. En 2026, la Argentina, en un chico argentino que comienza la escuela, ha recibido del embarazo de su mamá 30 aplicaciones de vacunas, que son gratuitas y obligatorias, para protegerlo de 20 enfermedades infecciosas potencialmente graves: tétanos, hepatitis, polio, un montón. La otra. ¿Cómo empezó esto? En 1796, el inglés Jenner extrajo el pus de viruela bovina de Sara, una ordeñadora de vaca, que era común que se infectaran con esta viruela de las vacas,
Y se la inoculó a Jane Phillips, el hijo de su jardinero. Una semana después el pibe cayó levemente enfermo y se recuperó. Un mes y medio después, Jenner le infectó con el virus de la viruela humana y Jane no se enfermó. Repitió en otras 22 personas con éxito esto. El segundo fue el hijo de él, que era un lactante. De todos modos, no cabe duda que hoy iría a la cárcel por hacer este experimento. Pero esto revolucionó porque Europa y América vivían o moría muchísima gente en grandes epidemias de viruela. A los pueblos originarios, más que los arcabuces o los caballos, etcétera, lo que los mató, las grandes matanzas las provocaban viruela, gripe, sarampión, etcétera. La otra. Esto llegó muy rápido acá a Buenos Aires, porque ya en la época del virrey Sobremonte, que tiene mala prensa, por lo menos en Ceres tenía mala prensa en la escuela, pero era un virrey progresista. Él introdujo la vacunación contra la viruela. Belgrano, cuando hace la campaña al Paraguay, que pasa por Santa Fe, antes se entera que había un brote de viruela en Coronda y le dice al cura de Coronda que le va a mandar vacunas para que vacune a la gente, porque a diferencia de los religiosos de Europa que tenían una actitud contraria a la vacunación, acá había buen eco, ayudaron mucho, y uno de los que ayudó fue el cura Segurola, que se hizo famoso cuando Maradona lo invitó a pelear al Huevo Torresani Te espero en Segurola y Habana. Bueno, la calle Segurola es en homenaje a ese cura que vacunaba él por su cuenta contra la viruela. Y lo que está acá es una curiosidad, es de la imprenta de Niños Expósitos de la Asamblea del año 13, una de las cosas que imprimió fue instrucciones de cómo se vacunaba. La otra. Este es Pasteur. En 1885, un pibe es mordido 14 veces por un perro que tenía claros síntomas de rabia. En ese tiempo, y ahora también, ser mordido por un perro con rabia es muerte, o sea, no se salva a nadie. Luis Pasteur prueba la vacuna que él había desarrollado atenuando el virus en las médulas de conejo. Antes de eso, él era microbiólogo, no era médico, había tenido cultivos, había cultivos de una bacteria que infectaba a las gallinas y las mataba. Y un cultivo viejo que no servía, en vez de tirarlo, probó de usárselo a ver si se enfermaban las gallinas y vio que no se enfermaban. Y después la expuso a la bacteria agresiva y virulenta. El tipo se le ocurrió que agarró el virus de la rabia y lo empezó a poner en la médula de conejo para debilitar. Más allá de estas cuestiones técnicas, la otra. Él creó la vacunación en el laboratorio. Se dice que Jenner creó la vacuna y Pasteur creó la vacunación. Lo importante de este hombre es que a partir de esto se desarrollaron la vacuna contra difteria, aplicando todo en los mismos conceptos del tipo. Por suerte, el chico sobrevivió porque si no también hubiese estado preso Pasteur. Y después ese dibujo de ahí es porque lo contrataron, fue hasta su muerte en el año 1940, fue el portero del Instituto Pasteur y se suicidó el día que entraron los nazis a París. La otra. Ya que estamos con rabia, en el año 77 en Santa Fe, una nena de 4 años que entró al segundo piso del hospital de niños, mordida por un perro, para nosotros, médicos pediatras jóvenes,
la interpretamos como una encefalitis por algún virus, pero la verdad que no teníamos claro. Pero nuestro jefe, Pedaletti, que era un pediatra de experiencia y que había visto rabia, fue el que dijo, el que nos dio el diagnóstico, es una rabia, y fue terrible ver los días que siguieron hasta que se murió, porque sabíamos que no teníamos nada para hacer. Desde entonces no hubo más casos de rabia humana en Santa Fe. Sí, en Jujuy, en el 2008, un nene de 8 años lo mordió un perro el 23 de abril y lo internaron el 29 de junio. Como ustedes ven, el periodo de incubación puede pasar un mes, 2 meses o más. En Coronel Suárez, una mujer de 33 años murió en 2021, que había sido mordida por un gato, y en rabia en perro, el último se detectó en Formosa. La rabia está controlada en nuestro país, pero no está erradicada. Y un dato a tener en cuenta es que en el hospital de niños ingresan alrededor de 250 casos al año con lesiones graves por mordeduras de perro. Sé que hay médicos antivacuna, espero que no haya veterinarios antivacuna, porque sería un problema seguramente. La otra. Muy rápido, pantallazos de enfermedades que después de las vacunas quedaron en el olvido. La polio en Argentina, la gran epidemia fue en el año 56. Esta foto es de acá, me la pasó Julio Monsi, es del Vera Candiotti. La otra son de los pulmotores. Con Miguel Candiotti, que está acá, llegamos a ver poliomielitis, nuestro hospital con parálisis en el verano del 83, pero el último caso que hubo en el país fue en el 84, hace 42 años que no hay poliomielitis, que se pudo erradicar gracias a la vacunación. La otra. Lo mismo que la difteria, cuello grande, chico con membranas así que no puede tragar, no puede respirar, generalmente con poca fiebre. Esto también llegamos a ver, que podían ser complicaciones cardíacas. En Santa Fe los últimos casos fue en la década del 80 y con la vacunación no hubo más difteria en niños. La otra. Y de tétanos, entre los 70 y 80 veíamos en recién nacidos hermosos, que nacieron bien, a los 7 días se ponían duro y se nos terminaban muriendo. Era una costumbre de la época, a alguna gente le ponían tela de araña que ayuda a cicatrizar el cordón, en la zona del cordón umbilical, pero bueno, puede transmitir también esporas de Clostridium, de la bacteria. Eso se le llamaba el mal de 7 días porque eran chicos que empezaban a ese. Eso con la vacunación de las embarazadas, que está dentro del calendario, que es obligatoria y gratuita, eso se dejó de ver, nunca más se vio. Y la otra, por favor. Y respecto a tos convulsa, esa vacuna sirve también para la tos convulsa. Para la mayoría de los chicos la tos convulsa es un mes o un mes y medio tosiendo con ahogo, que a veces son tan violentas las toses que producen hemorragias en el ojo, pero generalmente nada más. Entonces, ¿pero por qué es importante vacunar? Porque si se contagia un bebé chico se puede morir. Esto es nuevo, desde el año 2025 hubo el año pasado más de 2.200 casos, triplicó en los últimos 5 años, 11 chicos murieron, todos menores de 2 años, no vacunados o parcialmente vacunados. La otra. Y con respecto a sarampión, esto en 1974, este registro lo hizo Miguel Ángel Candiotti. Ese año contó todos los chicos internados por sarampión y eran 78. La mayoría, o sea, sin vacunar, y 16 se nos murieron, era el 20%, era una barbaridad.
En la década del 70-80 no tengo registros, pero sí recuerdos de que se nos morían muchos con cada epidemia. En el principio de los 90 se nos murieron 5 chicos y el último brote que hubo en Argentina fue en el año 98, con muchos casos, especialmente en el otoño, empezó en Buenos Aires con muertes en lactantes y nosotros ya estábamos advertidos que podía venir el sarampión acá. Entonces, habíamos quedado que ante el primer caso de sarampión empezaba una campaña que era difícil empezarla antes porque, bueno, todas las vacunas iban para La Plata, Gran Buenos Aires, donde estaban los focos, ¿no? La otra. Y así fue que el 31 de agosto, cuando llegó este chico, Jonathan, de 4 años, no vacunado, fuimos al Ministerio de Salud y se inició la campaña de vacunación, se bajó desde muy chiquitito. Ese año tuvimos 53 casos, no se murió ninguno. Y ese año Argentina incorpora la vacuna triple viral, que es contra sarampión, paperas y rubiola. ¿La otra? La rubiola también es una enfermedad que para los grandes son unas manchitas, un poco de fiebre, una semana molestia y nada más, y algunos ganglios. Pero si la afecta a una embarazada que no está inmunizada, puede nacer un chico con problemas cardíacos, retraso mental, catarata. Gracias a la vacunación con triple viral, la situación actual de Argentina es país libre de rubiola y síndrome de rubiola congénita. Estos son cosas que lo certifican los organismos internacionales, ¿no? La otra. En cuanto a varicela o viruela boba, por supuesto no tienen la gravedad ni la importancia de la viruela que le habíamos mostrado. De todos modos, no es tan benigna siempre. Lucas Navarro, un pediatra que en ese momento era residente del Hospital de Niños, después de la inundación y hasta el 2005 registró 1.800 y pico de consultas. Los internados con problemas, complicaciones eran generalmente menores de 4 años y 12 murieron. Este trabajito que se hizo acá en el hospital local, más muchos otros trabajos del país, dieron fundamento para que Argentina incorpore la vacunación de la varicela, que se hace a los 15 meses y después en el 2022 se agregó un refuerzo. ¿La otra? Este es un chico gravísimo con meningitis de meningococo, en los 70 hasta los 90 tuvimos varios brotes, es una enfermedad gravísima. El calendario nuestro tiene una vacuna que es efectiva contra 4 serotipos y la propuesta era incorporar uno más que no está contemplado. Y ya que hablamos de meningitis, la otra. Miren, entre el 96 y el 2000, todos estos años hubo más de 300 casos de meningitis. Nosotros en el hospital siempre teníamos entre 100 y 120 casos. Y uno de los más importantes era un bicho que se llamaba Haemophilus, una bacteria que se llama Haemophilus. En el 96, por ejemplo, tuvimos 18 casos. Estos chicos, algunos se nos morían, otros quedan sordos, otros quedan dañados. Y virales siempre teníamos muchos chicos, especialmente en verano. Fíjense cómo al final, en el 99 y en el 2000, las virales bajaron muchísimo, de 70 bajaron a menos de 20, y Haemophilus 0 y 1. La otra. Acá queda más claro. En el 97, Argentina incorpora la vacuna contra Haemophilus. Era una vacuna que ya estaba, pero que la recetábamos en nuestro consultorio a la gente que la podía comprar con la obra social. Se puso la vacuna obligatoria y gratuita y fíjense cómo bajó la cantidad de casos. La otra. Y respecto a las meningitis que no encontrábamos bacterias, nosotros siempre sospechábamos que eran por virus y que eran por unos virus que se llamaban enterovirus. Pero como acá no podíamos hacer diagnóstico, le pedimos a María Cecilia Freire, que es una investigadora del Malbrán, le mandamos los líquidos, muestras de nuestros líquidos,
para que nos diga a ver qué tipo de virus era. Y para sorpresa nuestra, nos dijo que lo que tenía eran todos virus de la papera, virus de parotiditis. Ninguno de los chicos estaba hinchado, nosotros no habíamos diagnosticado papera, pero bueno, nos enteramos que justamente, especialmente cuando hace mucho calor, a veces el virus da directamente encefalitis o meningitis sin dar papera. La otra, bueno, es lo mismo, ver cómo bajó a partir de esa vacuna. Esa vacuna triple viral que después fue muy cuestionada. La otra. Y paso ahora a hepatitis. Que la hepatitis A, que es una enfermedad de contagio fecal oral por las manos. Simplemente quiero mostrarle el año que nos inundamos. El 2003, del 29 de abril al 9 de agosto, fue cuando nuestro hospital estuvo funcionando en el Italiano Viejo porque estábamos inundados. Y había en esa época 400 y pico de centros, llegaba a ver, hubo 50.000 personas evacuadas. Los epidemiólogos de Buenos Aires que venían estaban muy preocupados por la leptospirosis, y nosotros cuando les mostramos esto, que llevábamos hasta el 26 de abril, antes de inundarlo, casi 400 casos de hepatitis, y que teníamos miedo porque en esas condiciones se podía haber una epidemia, ellos asesorados por pediatras de la Sociedad Argentina de Pediatría, decidieron vacunar a los chicos de 1 a 14 años, hubo 15.000 y pico de vacunados. Siguiendo el registro tuvimos menos casos, y esos 190 y pico de casos sucedieron en las primeras semanas, o sea que ya la estaban incubando. No hubo, a pesar del hacinamiento de los centros, no sucedió la esperada epidemia, y con una sola dosis de vacuna fue efectiva. El laboratorio y en todos los libros figuraba que era necesario a los 6 meses hacer una dosis de refuerzo. Cuando llegó noviembre, acá ya toda la gente estaba olvidada de eso, pero le preguntamos, lo consultamos a un infectólogo cordobés, Miguel Treñagui, ¿qué va a pasar? Porque le hicimos una sola, y él dice, mira, dice, si te demandan 15.000 más, dice, vacuna más gente, dice, pero acordate que con una sola les va a dar resultado y se va a andar bien. Bueno, la otra. ¿Qué es la hepatitis A? También la hepatitis A era en la escuela un mes no ir, reposo, pero miren, entre el 93 y 2005, 60% de los casos de falla hepática fulminante que requirieron trasplante fueron a causa de la hepatitis A. En 2005 se puso la vacuna contra hepatitis A en el calendario, 2 años después de la inundación de Santa Fe. A una dosis única, en esto Argentina fue pionera, y se bajó al 88% la cantidad de casos que había en el país. Desde marzo del 2007 no hay más chicos con trasplante hepático por hepatitis A en el país. Y la doctora Gentili, Ramonet y Sioca, que fueron las médicas pioneras en difundir esta vacunación, cuando ellos publican, dice, la primera experiencia fue durante las inundaciones de Santa Fe. La otra. Con respecto a gripe, la gran pandemia del 2001 de la H1N1, la OMS quedó media descolocada porque todos dijeron exageraron, al final no fue para tanto y qué sé yo. Y realmente no fue el impacto lo que se temía, pero tampoco es que no pasó nada. Hubo 685 muertos cuando el promedio de muertes por gripe en Argentina era de 200, 150, 200, y en Santa Fe se murieron 89. Y esa pandemia sirvió para darse cuenta que los que más se morían eran los menores de 5 años, las embarazadas, las puérperas, la gente que tenía asma severa, los cardiópatas. Bueno, eso ayudó a definir los grupos de riesgo, a quienes hay que destinar las vacunas. En 2019, ya gripe no pasa a ser noticia, pero en 2019 hubo en toda la provincia 79 internados y murieron 18 personas de los grupos de riesgo.
y en 2024, hace 2 años, murieron 181 por gripe. O sea, la vacuna es gratis para los grupos de riesgo y no la deben dejar de usar cuando llegue la vacuna. Bueno, la otra. Y bueno, pero quiere decir que la gente se está vacunando y posiblemente va a llegar. Peor lo que ha pasado años, que llega noviembre, diciembre y sobran vacunas. Respecto a COVID, muy rápido. Miren, hubo en total 10 millones de casos, murieron 130.000 argentinos y la mortalidad promedio 1.3. Pero si uno desglosa, en la primera etapa, desde 2020 hasta más o menos julio del 2021, la mortalidad llegaba al 3,5. Después que se empezó a vacunar, terminamos diciembre del 2022 con 0,2, 0,3. En 2 años la probabilidad de morir por COVID en Argentina cayó aproximadamente 10 veces. La otra. Es un poco eso. Estas son las curvas. En verde está cuando empezó la vacunación. Se llegó a vacunar más del 80%, que para COVID es mucho. Y fíjense la curva azul de casos. Eso es la variante Omicron, que era muy contagiosa. Como hubo muchos casos al principio del 2022, sin embargo las muertes casi no se movieron. La otra, acá se ve mejor, el efecto como tijera. O sea, al principio están pegadas, más casos, más muerte. Y el desacople empieza más o menos en el segundo semestre del 2021, y donde se ve más fue en el 2022. La vacuna no fue efectiva para evitar los contagios. De ahí que la gente se seguía contagiando, pero acuérdense, al final ya no había la desesperación por conseguir un respirador o terapia, etc. La otra. ¿En qué hora es o cómo? Ajá. ¿Estamos bien? Bueno, entonces, algo de antivacuna. Estos tipos que yo le haría un monumento, Pasteur, Jenner, todo esto, fíjense lo que pasaba en su época. Por ejemplo, el famoso filósofo Immanuel Kant, que era contemporáneo de Jenner, decía: la vacunación contra la viruela no puede producir efecto bueno alguno e infaliblemente debe bestializar al hombre. Y las religiones, también la Iglesia se oponía a poner algo animal en una criatura humana, ¿no? Y sobre Pasteur le daban con un caño. Esto del diario Le Figaro, un doctor en ciencias naturales pedía: no obliguen a ningún padre, a ningún pobre, a ningún soldado, a ningún funcionario a someterse a los absurdos de la vacunación y la revacunación. Y en otro diario, un doctor decía: Pasteur no hace ciencia sino comercia. Como ven, la historia es vieja, nada más que en esa época no existía Facebook y qué sé yo, así que capaz el impacto era menor. La otra. Y respecto, cuando Argentina pone obligatoria la triple viral, que fue justo en el 98, en The Lancet, que es una de las revistas médicas más prestigiosas mundialmente, sale un artículo de Andrew Wakefield, que dice que 12 niños vacunados con la triple viral habrían desarrollado una inflamación intestinal grave, y para eso le hizo biopsia, y que eso le produjo autismo. La hipótesis de él era que, él era gastroenterólogo, que la inflamación que producía la vacuna en el intestino permitía la absorción de péptidos, o sea, de pequeños fragmentos de proteína que terminaban dañando el cerebro y que desencadenaban el autismo. En medicina, cualquier hipótesis, por más absurda que parezca, está bien plantearla y está bien investigar y todo, pero por supuesto hay que investigarla bien. Si bien en la revista lo proponía como una hipótesis, cuando él lo convocan con la televisión, estaba con el decano de medicina,
Para colmo, una pinta del bueno de las películas de Cobo y fue más categórico, vinculó directamente a la triple viral con el autismo y propuso retirarla de los planes. Y los meses siguientes, la radio y la televisión en Reino Unido transmitieron que la vacuna que reciben sus hijos podría causarle autismo. Por supuesto, el temor fue enorme y bajaron las tasas de vacunación, primero en el Reino Unido y después en muchos países. La otra. No fue un médico, sino un periodista que hizo algo sencillo, uno del Sunday Times, Brian Deere. Durante 6 años revisó las historias clínicas, laboratorios, demandas judiciales, entrevistó a los familiares y a los médicos de cabecera de cada paciente. Dice, a pesar de que se afirmaba que los 12 niños eran previamente normales, en 5 de ellos estaba documentado que sufrían problemas de desarrollo preexistente. A 3 niños nunca les fue diagnosticado autismo, solo uno tenía claramente autismo. Y en 9, esto fue lo más grave, la histopatología del intestino fue normal o con inflamación escasa. Los informes fueron cambiados a resultados anormales para respaldar la hipótesis del artículo. Eso es terrible, pero bueno, el tipo fue directamente a los laboratorios a buscar los informes originales y diferían de los que habían publicado. La otra, ¿qué pasó después de eso? En 2008 se hicieron estudios de casos controles muy amplios donde demostró que no estaba relacionado el autismo con la administración de la vacuna. En 2010 el Consejo de Medicina del Reino Unido dijo que era antiético, este médico no era apto para el ejercicio de la profesión y le retiró la matrícula. Y The Lancet tuvo que publicar el mismo artículo con ese sello y admitir que era completamente falso. De todos modos, muchos años después se sigue repitiendo o asustando a la gente que la triple viral puede provocar autismo. Es lógico, razonable investigar las causas porque es cierto que cada vez hay más casos de autismo o chicos con trastorno del espectro autista, pero no se puede hacer investigaciones así. Speer lo clasificó como el engaño médico más dañino de los últimos 100 años por el efecto que produjo. La otra, cuando le retiraron la matrícula se fue a Estados Unidos y ahí es un referente de los antivacunas de Texas, Walkerfield. Y bueno, busqué el Departamento de Salud de Texas, el año pasado tuvieron 762 casos de sarampión y 2 chicos escolares se murieron, no vacunados por supuesto ninguno. La otra, ya terminamos. Tenemos Argentina uno de los mejores calendarios de vacunas y eso digo, hay que respaldarlo. El último es de una ley del 2019, pero había ya en el 1983 una ley que yo dije, esta seguro que se puso Aldo Neri en la época de Alfonsín, más no, es de septiembre, antes de irse Viñone puso eso. O sea, hasta ahora las políticas de vacunas eran políticas de Estado y que diferentes gobiernos la han ido sosteniendo y es de desear eso. Por eso no se justifica que se le dé el espacio del Congreso a este grupo de Médicos por la Verdad Argentina que quieren que la vacuna sea una decisión individual y ofrecer el Congreso para eso. Y evidentemente no basta con decir que tenemos un buen calendario. Las vacunas sirven si llegan a los brazos de los chicos y actualmente hay vacunas que al ingreso escolar están cubiertos nada más que el 50% o un poco menos. La otra. Y ahora sí ya termino contándole que Francesca la vi esta mañana en terapia intensiva del Hospital de Niños. El manejo es excelente, lleva 29 días de cuidados intensivos, no había recibido ninguna dosis de antitetánica. Una chica sana, bien nutrida y todo,
pero que en el siglo XXI ingrese como entró. Hoy en la UCI ya está sin espasmos musculares, está sentada, sonríe, saluda y pronto le van a sacar la cánula de la traqueotomía. Lo más probable es que sobreviva y va a quedar muy bien. Evidentemente, Miguel, nosotros no teníamos los recursos que hay ahora de la terapia intensiva, pero el asunto no es multiplicar terapias intensivas de alta calidad, sino, por supuesto, vacunar es más fácil. Bueno, paramos acá, Luis, Julio. Bueno, queda abierta la posibilidad de preguntar y de debatir el tema. Si alguno quiere hacer alguna pregunta. Ese estudio que hizo el tipo de Inglaterra, ¿era sobre 12 chicos? Sí, nada más que 12 chicos y con eso le publican un artículo. Bueno, eso. No tenía mucho valor. Perdón, doctor, ando con problema de voz. Y estoy vacunado, ya tengo varias. ¿Cuál es la justificación para que médicos jóvenes con la historia del positivo impacto que ha tenido la vacunación a lo largo del tiempo, hoy sigan sosteniendo en muchos casos o aconsejando a sus pacientes la no vacunación? ¿En base a qué se sostiene esa postura? Y la segunda pregunta, ¿qué hacen los colegios profesionales con respecto a esta situación donde médicos graduados, inscriptos en los colegios profesionales, van en contra de lo que parece una lógica indiscutible en términos de decisión? Sí, es un buen planteo. En el Reino Unido, como ven, existen médicos antivacunas en muchos lados, nada más que allí hay un colegio de médicos que le retiró la matrícula para ejercer. De todos modos, esto pasó en el 98 y les llevó bastante, porque en 2010 se la retiraron. Yo cuando estábamos, creo que lo lógico sería que los que dudan de las vacunas, que discutan en congresos, pero no en congresos políticos o el Congreso de la Nación, sino en congresos médicos, donde ahí lo que hay que llevar son datos. Y siempre digo que la ciencia comete errores y no está mal cuestionar cada cosa, la seguridad de las vacunas, y hay que seguir controlando, pero los errores o los que pueda cometer la ciencia se corrigen con más ciencia, no con memes o con brujerías, ¿no? O llevando al señor que se le adherían los metales. ¿Alguna pregunta? Respecto a... porque el tema está... me estaba fijando en dos aspectos. Por un lado, estamos hablando de siglo XIX, cuando comienza efectivamente desde el punto de vista científico el estudio y la aplicación de la vacuna. Pero recién, por las fechas que estaban expuestas, fin del siglo XX, es cuando comienza a haber política de Estado para el tema de la vacunación. Cuando teníamos las epidemias de sarampión en el hospital y que se nos morían,
ya había una vacuna. En Estados Unidos se hacía y Uruguay y Chile tenían. Me tocó acompañarlo al doctor Federico Milia a una reunión en el ministerio para plantearle al subsecretario bueno, no queríamos internar más chicos porque y se empezó a hablar de la vacuna y recuerdo que el subsecretario dice, bueno, la vacuna está, pero lo que pasa es que el ministro no cree en las vacunas, porque el doctor Milla le dice que le faltó untar a alguien, o sea, algo así, era muy directo Milla. Y le dice, no se trata de eso, sino que el ministro no cree en las vacunas. No había Ministerio de Salud, el ministerio que había muy buen secretario de Salud, que era el doctor Liotta, pero él dependía de López Rega y evidentemente no creía en las vacunas. Con la inexperiencia de un residente joven, le dijo, pero ¿y usted cómo no lo denuncia? Y dice, ¿estás loco, pibe? Vos no sabés quién es, algo así. Evidentemente el residente ese no sabía quién era. Pero se tardó bastante, pero cuando llegamos a fines del siglo, todas estas infecciones habían desaparecido. Se había puesto de moda en los 90 que los viejos pediatras, como el doctor Carlos Gianantonio, daban conferencias donde predecían cómo iba a ser la pediatría del siglo XXI. Y realmente, con mucha lucidez, él decía, van a tener problemas con la salud mental, van a tener problemas con las adicciones, van a tener problemas con la discapacidad, con los chicos que van a sobrevivir del cáncer, porque nosotros cuando nos formamos casi todos los chicos con cáncer se morían. Dice, pero bueno, ustedes ya no van a tener problemas con las infecciones, dice, porque gracias a las vacunas y a los antibióticos ese problema no lo van a tener. Lo que yo veo es que los jóvenes pediatras actuales en el hospital tienen todas esas cosas que Gianantonio predecía, pero además, como ustedes ven, en la terapia intensiva hay internada una nena con tétano. Pero, de cualquier manera, casi creo que estoy viendo, por lo que alcanzo a ver, todos estuvimos en la época del 50 para adelante, donde comenzó, entre otras cosas, la muestra más palpable. Tenemos el tema de la polio, que es donde, y me acuerdo que nuestros padres cuando íbamos al colegio nos obligaban, nos daban el carnecito donde estaban las vacunas para ir a la escuela y mostrar, y que nos vacunaban inclusive en la misma escuela. Pero con el tiempo, esa creencia, además ese respeto hacia lo que significaba el Estado y lo que decía el Estado, Ministerio de Salud, etcétera, con el tiempo y con la aparición de los medios de comunicación, en paralelo aparece prácticamente en todas las redes sociales, entre otras cosas, además de hablar del tema de lo que significa el comercio de los laboratorios para decir que hay que vacunarse. Yo creo que mucho de eso tiene que ver porque efectivamente la gente joven no sabe lo que fue hasta hace muy poco tiempo, cuando aparecían distintos tipos de enfermedades que se podían resolver con vacunas. Pero apareció un concepto nuevo, o por lo menos que está muy utilizado, que es el tema de la inmunización por rebaño. Yo tengo el amigo el hijo de un muy amigo mío que él ya no sabe cómo decirle que está equivocado, y encima, inclusive con el tema de COVID, no se vacunó él ni vacunó a su hija. ¿De qué manera qué argumento uno puede utilizar para decirle está equivocado con el tema o no está equivocado con el tema de la inmunización por rebaño?
Una de las cosas que uno escucha de los médicos, algunos médicos que son reticentes, dice, no, yo no me opongo, les doy a elegir, sino que si se quieren vacunar, se vacunan. Bueno, así no funcionan las cosas, porque, por ejemplo, para detener la epidemia de sarampión es necesario que haya un 95% de personas vacunadas. Uno, además de vacunarse para obtener beneficios, o sea, lo hace para evitar que reaparezcan epidemias. Al caer la tasa de vacunación con tos convulsa, empezaron a aparecer más casos de tos convulsa. Eso es así. En realidad hay una ley que obliga a vacunar, no a todas las personas, pero siempre digo que los antivacunas hay que tratar que no sean más del 5%, porque si no superan esa cifra y el 90% está vacunado, la inmunidad de rebaño va a hacer que no entren infecciones y van a proteger a los enfermos con cáncer o con algún problema, algunos chicos que por un problema inmunitario no lo podemos vacunar, van a proteger también a los antivacunas, que van a decir, viste, yo no me vacuné y no pasó nada. Pero creo que actualmente el Ministerio de Salud de Santa Fe ha tomado esa política de no esperar de que la gente vaya a llevar al chico a vacunar, sino que han ido a escuelas, a centros de salud y a todos lados para hacerlo, lo cual me parece bien. Y nosotros, bueno, contar realmente cuál fue lo que vivimos en la época que no había todas las vacunas disponibles. No sé si soy claro, pero si uno acepta vivir en sociedad, tiene que respetar ciertas reglas. Yo no puedo ir haciendo wheelie sin casco a toda velocidad por la costanera. Y bueno, y esto también, si un chico tiene que ir a la escuela, una de las exigencias, o si tiene que ir a una guardería, es eso, porque a lo mejor tu hijo se agarra una hepatitis y no le pasa nada, y tienes razón, pero en la guardería de tu hijo puede ir un chico que tenga inmunodeficiencia, se agarra una hepatitis y termina con un trasplante hepático. Entonces, parece lógico, ¿no? Y respecto al comercio, si querés, después hablamos. Sí. Sí, de ese tema no sé mucho, pero por ejemplo de COVID, las que al principio había muchos tipos de vacunas, la Sputnik de Rusia, la AstraZeneca del Reino Unido, la Sinopharm de China. Bueno, hoy en día las que está claro que tienen más eficiencia y menos efectos secundarios son las vacunas de ARN, que es la de Pfizer y es la Pfizer-BioNTech y la Moderna es la otra. En estos momentos producción local, sé que hubo algunos intentos, pero no que haya desarrollo para vacunar a tanta gente que yo sepa no. Cuando un poco la actitud es estos laboratorios investigan y no son sociedades de beneficencia, por supuesto que quieren obtener rédito con esto. Primero, se habla en contra de estos laboratorios que en un año quieren comerciar, aprovechar la pandemia para llenarse de plata y qué sé yo. Después cuando sale la vacuna, entreguen la patente, o sea, expliquen qué sé yo, para que la pueda usar.
Biden, por ejemplo, el presidente Biden les pidió a Pfizer que entregara la patente a todos los países. La verdad que parecía una propuesta muy noble, pero yo pensaba, ¿qué hacemos si nos dicen hay que hacer la vacuna o Uruguay? En ese momento que era cuando se estaba quemando el rancho, uno lo que hacía era lo que propuso Eduardo López, un infectólogo, es traigamos todas las vacunas que podamos conseguir, ¿no? Yo creo que hoy en día fabricar ese tipo de vacunas es complicado y ojalá lo podamos hacer, pero hay formas de acceder a las vacunas. Aún los países que están con más problemas económicos, la OPS, la Oficina Panamericana de Salud, tiene un fondo rotatorio de vacunas que permite comprar vacunas para los programas como los nuestros a precios muchísimo más bajos, y es algo que hay que defender. Yo creo que en estos casos, siempre digo que los nacionalismos están bien para los campeonatos de fútbol, cada uno con su camiseta, pero cuando se trata de un problema de salud, las fronteras entre los países son ridículas. O sea, si vieron en la de la polio, cuando puse los chicos con el pulmotor y los otros pobrecitos con la parálisis, había una estampilla. Bueno, esa estampilla, mi viejo era filatelista, juntaba estampillas, y decía, los niños argentinos agradecen al mundo, porque en ese momento la epidemia más grande era en Argentina, y todas las naciones dijeron, bueno, todas las dosis que haya vayan para allí. Me pareció muy bueno y por eso creo que es un error renunciar a organismos como la OMS o salir de la OPS. O sea, por supuesto que hay que criticarlo y señalar todos los errores, pero hay que criticarlo desde adentro, no tirando de afuera. Y además, por lo menos, recordar que cuando lo hemos necesitado nos han ayudado, ¿no? No, usted. Sí. Sí. Bueno, buenas noches, muchas gracias. Excelente, Juan Carlos, sus comentarios. Yo me quedé pensando inicialmente desde el tema, cómo fue convocada la reunión, es decir, digamos, el tema de vacunación, porque para mí tiene mucho que ver un tema que reúne a aspectos jurídicos y aspectos de la salud. Para mí hay un tema en primer término de la autonomía y la voluntad. Y la salud. La autonomía y la voluntad está regulada inclusive por leyes de la salud. La presunción de donación, por ejemplo, en materia de trasplantes, la autorización para transfusiones de sangre, por ejemplo, en determinadas religiones o cultos, está inclusive hasta los padres prohíben la transfusión sanguínea en casos de digamos, de religiones muy ortodoxas en ese sentido. Entonces, también creo que el tema de la vacunación transita por el camino de la autonomía y la voluntad y la capacidad que tienen quienes ejercen, por ejemplo, las responsabilidades parentales de menores, el caso del COVID lo hemos visto y se ha mencionado, de padres que no han autorizado la vacunación de hijos menores que de otra manera no lo podían hacer. Concretamente, apunto a lo siguiente. ¿Cuál es para usted el límite entre lo que se considera una definición de salud pública, cuál es la ley del vacunatorio, por ejemplo, la ley que se refería del calendario de vacunación, el sustrato jurídico, axiológico, es la salud pública?
es la tutela de la salud colectiva, no de la salud individual. En este caso, formulo la pregunta porque evidentemente en materia científica la reiteración empírica de comprobar una respuesta es uno de los métodos científicos. En este caso, ante la consulta que se formularon, solamente 12 casos fueron tenidos en cuenta, lo cual habla de una pobreza del rigor científico de la muestra. Y lo apresurado de Lancet de hacer una campaña mundial con el impacto que tiene esa bibliografía en el mundo médico. Entonces, la consulta va dirigida a ese punto, digamos. ¿Cuál sería el límite? Recuerdo que cuando se planteó la pandemia COVID, uno de los debates fue si vacunamos obligatoriamente o no. Y la conclusión fue que nadie podía invadir la autonomía de la voluntad y la esfera de los derechos personalísimos de cada uno de nosotros. Aclarado esto y que estoy desde esa posición, ¿cuál sería para ustedes, si tiene algún punto de intersección entre ese derecho individual a no vacunarnos y el derecho colectivo a tutelar la salud pública de cualquier sociedad, en este caso la argentina o la santafesina o la que, como usted muy bien dice, las fronteras de la salud no se agotan entre Salto y Argentina, digamos, no se agotan seguramente. Eso es lo que quería consultarlo. Más allá de la ley que está, que los planes de vacunación para que sirvan realmente tienen que tener continuidad en el tiempo y tienen que ser obligatorios y gratuitos. Eso hay que mantenerlo. Y más allá de que existe la ley, lo que es necesario es un ministerio o ministerios de salud que estén convencidos y que promuevan eso. Con la vacuna de COVID posiblemente haya sido el miedo o bueno, que todos conocían a alguien que lo habían internado y que no había conseguido respirador o que se había muerto, pero fue enorme la cantidad que se vacunó para que se vacune más del 80% del país. Después, cuando ya tener COVID era una gripe nomás, o no era, pasamos a la otra etapa, no, yo ya me puse 2, no me vacuno más, era todo un negocio y todo lo demás. No tengo una respuesta clara. Mariano Moreno, el de la primera junta, el secretario, escribió que era la salud pública debe ser la ley suprema, o sea que debe estar antes que otros derechos, ¿no? Qué sé yo, no sé, uno también puede decir, yo tengo libertad de andar sin casco en la moto, tal, si me mato, ¿por qué me van a obligar a usarlo? Y sin embargo, hay países que lo han logrado y todos lo hacen. Con las vacunas, yo creo que la forma es, si usted va a ir a una escuela o a escolarizar a su chico, dentro de los requisitos tiene que estar que esté inmunizado con las vacunas que están aprobadas, avaladas, etc. Respecto del comercio, por supuesto eso me excede, si se han hecho millonarios o no. Ahora, la nena esta, Francesca, que por no vacunarse lleva ya 29 días en terapia, el día de terapia intensiva en el Garrahan está cerca de 1,5 millones. Supónganse que el nuestro salga 1 millón por día. Es buena plata, son como $20.000 que ya se lleva invertido y que por supuesto lo importante es la vida y que salga, pero el no vacunarse no es gratis.
Yo quería reforzar uno de los conceptos en el cual vos hiciste énfasis, que es de que la vacunación no es un problema de protección individual, es una cuestión de protección colectiva. Es decir, hay una novela muy interesante de Pérez Reverte que dice que en Nápoles las reglas del tránsito son solo una sugerencia. Lo dice muy irónicamente. Bueno, que acá vacunar no sea solo una sugerencia que quede sujeta a que cada individuo haga lo que quiera, porque no es un problema de salud individual, insisto, sino de salud colectiva. Lo mencionaste, simplemente quería hacer hincapié en eso. Sí, sí, haces bien en subrayarlo, lo has dicho bien claro. Por eso enoja tanto que se lleve al Congreso de la Nación Argentina a gente que cuestiona sin fundamentos, ¿no? Esto acá y que tienen las puertas abiertas para publicar y para discutir en cualquier otro estamento, ¿no? Y además, los antivacunas siempre denuncian detrás de las vacunas hay un gran comercio. Bueno, siempre digo lo mismo, o sea, no se plantean si detrás de la venta de celulares no habrá un gran negocio. Y bueno, la gente lo sigue comprando porque le sirve, le gusta. Bueno, las vacunas también sirven, o sea, es de desear que valgan menos y que tengamos laboratorios nacionales que las produzcan, etcétera. Pero mientras tanto, hagamos lo mismo que hace Uruguay, o sea, tengámosla, sigamos con esa política, ¿no? Respecto de la vacunación de COVID, perdón, que bueno, como vos decís, bueno, yo ya me di 5 vacunas, qué sé yo, sigue existiendo la vacunación contra el COVID. Sin embargo, me parece interesante lo que se está haciendo, impulsando la vacunación contra la gripe y la campaña que se está haciendo para vacunación contra la gripe. Pero no veo la misma, la misma convicción para incentivar la vacunación de COVID. No sé si está en el plan, si está en el... Sí, sobre todo para los adultos mayores. Exacto, quedó para los grupos de riesgo. Es como la vacuna de la gripe. No hay que contar cuántas vacunas tengo, cuántas dosis tengo. Una vez al año, hasta el año pasado había que hacerse cada 6 meses. Ahora es una vez al año. La gente, y es gratuita, cuando te vacunan contra la gripe, te la colocan y ya está. Las vacunas, la vigilancia se sigue haciendo, por ejemplo, de AstraZeneca, que era una buena vacuna, pero bueno, la cantidad de efectos secundarios que había por trombosis era mayor que con otras vacunas y se descontinuó. Pero hoy en día, para un adulto mayor, cardiópata o con diabetes, etcétera, si no tiene la enfermedad COVID, mejor. Y respecto a cáncer, que se echó la culpa de que por el COVID hubo mucho cáncer, lo cierto es que durante los 3 años de pandemia se dejaron de hacer muchísimos estudios, mamografías, colonoscopías, etcétera. Cuando termina la pandemia y se empiezan a hacer, se han detectado cánceres que estaban avanzados y gente, por supuesto, gente mayor, y hablaron, y los antivacunas hablaban una palabra turbocáncer, que tenían cáncer que se los devoraba y que le atribuyen toda a la vacuna de COVID. Pero bueno, eso hace un tiempo también decían que el Alzheimer lo producía la vacuna antigripal, que las personas que tenían más dosis, que es una vacuna anual, más dosis de antigripal, había más Alzheimer. Y ridículo, seguro, si tenés más años va a tener más dosis, pero por una cuestión de edad va a tener más riesgo de tener Alzheimer. Y otras cosas que no me acuerdo.
¿Alguna otra pregunta? Yo le quiero hacer una pregunta. Sí. Cuando era residente, ¿había también antivacunas de la cantidad como se ve ahora o es nada más que por el asunto de las redes y de toda la publicidad que le dan? No, yo no me acuerdo de... No había, por empezar, no había muchas vacunas. Estaba la DPT, la de la polio, y a su vez la gente creo que confiaba más en los médicos, lo cual era una irresponsabilidad también, pero un poco el médico te indicaba vacúnelo y se lo vacunaba. Hoy sí, hoy en día es cierto que a través de las redes, la mamá de esta nena pobre, que la retaron mucho porque no estaba vacunada, no tenía ninguna vacuna antitetánica, pero ninguna. Y su hijo, esta chica nació en 2020, en plena pandemia, y su hijo mayor, del de 11 años, hasta los 6 años tuvo todas las vacunas. Así que yo creo que la prédica antivacuna, etcétera, está permeando y hay gente que no es que se defina antivacuna, pero empieza a tener temores o se vuelve reticente a la vacunación. Eso es lo que opino. También tenés el ministro de Salud, Kennedy, de Estados Unidos. Sí, sí. Aprovechando la generosidad de Tallinn, cuento que acá me refiero a Robert Kennedy, que es el secretario de Salud, que equivale a ministro, pero lo describo como un personaje menor. Es un abogado antivacuna, conocido. Nunca me hubiese imaginado que termine manejando la salud de la potencia más importante. Y han sacado 2 vacunas ahora, la de hepatitis A y hepatitis B. Y lo hacen en Estados Unidos, ya no son obligatorias y la han sacado. Y cuando les criticaron dijeron, pero si Dinamarca, que es un país, qué sé yo, de Europa, no las tiene en calendario. Lo que pasa que Dinamarca creo que son 6 millones de personas, con una salud pública excepcional que los controlan perfectamente, con agua potable, con cloacas, etc. Y bueno, se pueden dar esos lujos, lujos que países como nosotros no podemos. O sea, todavía creo que hay 5 o 6 millones de personas sin cloacas y inclusive el que vive en Puerto Madero y va a comer un restaurante de primera y tiene agua potable y tiene todos los lujos, el ayudante de cocina puede estar viviendo en un lugar y se puede contagiar lo mismo. Así que no sería recomendable. Lo curioso es que por un lado le piden Groenlandia y por otro lado le copian el programa de vacunas de Dinamarca, que no me parece mal para Dinamarca, pero no para nosotros. Por ejemplo, en Ceres no, porque todavía no tenemos agua, ni segura ni cloaca. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. Muchísimas gracias, doctor. Muy claro. Muchas gracias.